tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Salma Carmona, coach en bienestar y maternidad. Bienvenidos a su canal Alma de Colibrí. El día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de un tema que estoy terminando de hacer una extensiva investigación porque justo Fernanda se encuentra en el proceso de dejar el pañal. Y ese es el tema del video del día de hoy, dejar o quitar el pañal. Dejar o quitar el pañal. Quiero platicar acerca un poquito de esta frase. La cosa está en que nosotros fuimos los que pusimos el pañal, porque realmente si ustedes se ponen a hacer algunas investigaciones en algunas partes del mundo, como por ejemplo en China o en África, los niños no usan pañal. Y en el caso de, por ejemplo, aquí en México o en América, pues nosotros utilizamos el pañal porque a nosotros nos facilita la vida. De otra forma, pues el niño andaría por ahí haciéndose pipí y caca en cualquier parte del piso y tendríamos que estar ahí trapeando. Entonces, partiendo de ahí, nosotros fuimos los que pusimos el pañal para facilitarnos la maternidad, pero no quiere decir que nos toca a nosotras decidir cuándo lo vamos a quitar. Y de ahí parte toda mi investigación y de ahí es como la clave de este video con el mensaje final con el que yo quisiera que ustedes se quedaran. No nos toca a nosotros decidir cuándo se los vamos a quitar. No depende de que si es verano, que si ya va a entrar a la guardería y me piden que le quite el pañal. No depende de nosotros. Depende completamente del niño y del ritmo de cada niño y la capacidad de si ya pueden o no pueden controlar sus esfínteres. Todos los niños del mundo en algún momento van a dejar el pañal. La cosa es cuándo, y esa respuesta depende muchísimo del proceso biológico, del proceso psicológico de cada niño. Aquí en México, y sé que en muchas otras partes pasa lo mismo, que parece ser que los niños cumplen 2 años y ni se diga si aparte hace calorcito y es como listo, ya está listo para dejar el pañal, ya vamos a empezar a quitárselo. Y entonces se da como este entrenamiento apresurado de toda una semana y listo, por arte de magia el niño va a aprender a controlar esfínteres y a dejar el pañal. Y no podríamos estar más equivocados. La verdad es que me ha costado a mi trabajo, puesto que lo que yo he aprendido en mi familia, mi historia familiar, incluso lo que yo veo a mi alrededor es esto, que se da un tiempo en especial para quitar el pañal, se hace como un retiro de fin de semana o como una cuarentena más bien en la que pues bueno, todo el fin de semana no salimos, o incluso vamos a darle mucha agua al bebé, mucha agua al niño para que esté yendo constantemente al baño. Y la verdad es que esto no sirve de nada. Me refiero a que estamos trabajando de más. El dejar el pañal no es decisión de nosotros, sino que debe ser algo sumamente sencillo, sumamente fácil, siempre y cuando escuchemos las necesidades de nuestros hijos y escuchemos el momento en el que ellos estén listos para dejarlo. Según las investigaciones que yo he hecho, aproximadamente a los 2 años y medio, solamente el 50% de los niños están listos para dejar el pañal. Más o menos como los 3 años, el 75%, y los 3 años y medio ya más o menos el 95% ya lo dejó por completo. Entonces, si nos ponemos a analizar bien estas estadísticas, los 2 años pues ni siquiera están ahí dentro. O sea, realmente son casos muy raros los niños que por sí solos los dejan a esa edad. Generalmente tenemos niños que los dejan a los 2 años, 2 años, 2 meses, o niños un poquito antes, y es más bien por presión de la escuela, de la guardería, o porque los papás así lo aprendimos y apresuramos el proceso porque creíamos que estaban listos, porque decimos nuestros hijos son muy inteligentes y lo van a dejar antes porque caminó antes, porque gateó muy pronto, y una etapa no tiene nada que ver con la otra. Definitivamente puede haber alguna relación, pero no quiere decir que si gateó pronto o caminó pronto va a tener el control de esfínteres muchísimo antes. Entonces, partiendo de esto, ya que tenemos las estadísticas en nuestra cabeza, ¿cómo sé si mi hijo ya está listo para dejar el pañal? ¿Cuáles son esas señales? Y son señales
muy básicas que a mí me hicieron darme cuenta, porque yo pensaba que Fernanda, mi hija, ya estaba lista y ahora me doy cuenta que sí, está en proceso, pero todavía no lo va a dejar por completo. Unas de las señales muy específicas son, por ejemplo, que el niño puede pasar ya varias horas, digamos de 3 a 5 horas con el pañal seco. O sea, ya vemos que ya no es el mismo estar orinando constantemente como lo hacía antes. Incluso bebés, si todavía están tomando biberón, no son bebés de lactancia materna. O sea, esto me habla de que ellos ya solitos están teniendo como este cambio y están comenzando a controlar sus esfínteres. ¿Qué otro aspecto que nos puede decir que ya están listos? Empiezan al inicio a decirnos cuando ya se hicieron pipí, pero se acaban de hacer. O sea, si tú tocas el pañal todavía está calientito. Eso es como, bueno, ya va empezando. Después de eso te dicen que ya hicieron pipí o caca y es justo antes, unos 2 o 3 segundos de que lo van a hacer. Y posteriormente empiezan a reconocer que tienen ganas, tienen como esta capacidad de aguantarse, incluso algunos ya te van a ir pidiendo quítame el pañal para ir al baño o empiezan a imitar a los adultos. Entonces no nada más se dan cuenta de que tienen ganas de ir y te piden que los lleves, sino empiezan como a querer hacer todo el proceso de sentarse, de bajarse los pantalones, etc. Y bueno, algunas de las señales físicas es que son niños que ya tienen muchísimo más equilibrio, que ya tienen la capacidad de subirse y de bajarse los pantalones por ellos mismos, bueno, tomando en cuenta que es un short o es un pantalón que es sencillo de bajar. Y también tienen la capacidad de, si por ejemplo tenemos un bañito que ponemos ahí arriba de la taza, tiene la capacidad de subir los escalones por sí solos y poder acomodarse. Todo esto nos habla de que no nada más ya psicológicamente y físicamente ya están listos. Otra señal, y es por la cual yo tuve que hacer muchísima más investigación, es si ya no quieren usar pañal. O sea, que ya es un rotundo no, no me lo pongas. Y es que con mi hija pasamos ya por diferentes etapas. Antes de que cumpliera los 2 años, ella ya podía identificar cuando tenía ganas de ir al baño antes de hacerlo. O sea, podía tener un poquito de control de esfínteres, dejó de mojar los pañales por la noche y no quería ponerse el pañal. O sea, era imposible ponérselo. Pero luego pasó un tiempo y empezó a querer usar pañal otra vez. Incluso la hacía sentir segura traer el pañal al hacer caca, por ejemplo. Y esto tiene muchísimo que ver con que la etapa de los 2 años es una etapa de muchas inseguridades para los niños. Entonces, el apego a las cosas es algo que les da seguridad. Y en este caso, muchas veces los niños empiezan a tener apegos con los pañales, incluso con la necesidad, por ejemplo, con la caca. Es algo muy interesante. Y algunos papás nos saca como de onda esta parte de que algunos niños no tienen ningún problema de ir a hacer popó en el sanitario o de hacerse popó en el pañal y luego pedir el cambio, y hay otros niños que por el contrario no quieren que les cambies el pañal. O sea, es como un no, es mía, o sea, déjamela. O hacer en el sanitario causa muchísimo temor. O sea, es algo impresionante y es algo que a mí me ha estado sucediendo con mi hija. El hacer caca le da tanto miedo y es parte del proceso como de entender que está soltar, esta parte de soltar, de dejar ir, es diferente. Las sensaciones son muy diferentes, ya no tiene la seguridad del pañal y eso le causa muchísimo temor. Y pues nada más ahí es como esta parte del acompañamiento y darle la seguridad que ellos están buscando, darles la seguridad que el pañal en su momento les está dando, nosotros ser la figura de apego que les da la seguridad que ellos están buscando. Y con estas herramientas, pues el dejar el pañal para ellos se va a ir haciendo poco a poco más sencillo. Así es como el inicio, o digamos más bien al final del proceso de dejar del pañal, y ya finalmente van a poder ir al baño sin ningún problema. Si tu bebé todavía está en la etapa de que usa pañal y no quiere que le cambies el pañal, te invito a que, por ejemplo, le preguntes si quiere que juntos vayan a tirar el pañal o ayúdame un poquito a limpiarte, etc. Eso fue algo que a mí me sirvió muchísimo, que Fernanda se sintiera como parte del proceso, que yo la incluía del cambio del pañal.
y ella solita lo doblaba y luego ella iba y lo tiraba. O sea, como, bueno, es tuyo, hija, tú puedes ir a tirarlo, ¿no? Ponlo en su lugar. Ahora bien, pasemos a la siguiente pregunta, que es algo que a mí me gusta muchísimo como detenerme y pensar. ¿Cómo se siente tu hijo con la relación con el pañal? ¿Cómo se siente tu hijo con el dejar el pañal? Y también, ¿cómo te sientes tú con esto? ¿Tienes miedo? ¿Te sientes insegura? ¿Te sientes presionada? Porque si bien es cierto que la maternidad nos presiona muchísimo, que si ya duerme toda la noche, que si todavía toma el pecho, que si ya se lo quitaste, que si duerme solo, que si ya gatea, que si ya camina, que si ya corre, que si ya come solo. Son muchísimas etapas por las que pasan los bebés y que nos presionamos nosotras mismas, o incluso la comparación de la mamá, de la suegra, de la tía o de la comadre, la vecina, que si ya lo hizo o no lo ha hecho. Entonces muchísimas veces nos sentimos nosotras inseguras o temerosas de que no lo vaya a dejar nunca, aunque parezca ilógico, no sabes cuándo va a llegar el momento y eso te da muchísima inseguridad. Y acuérdense que si mamá está insegura, pues, ¿qué creen que va a ser la emoción que nosotros les vamos a transmitir a nuestros hijos? Es esa misma inseguridad, más súmale la inseguridad que ellos tienen por la etapa en la que están pasando, pues va a ser muchísimo más difícil el proceso. Y aquí quiero dejar este mensaje bien claro. El proceso de dejar el pañal debe de ser muy sencillo. No tiene por qué haber enojos, no tiene por qué haber reclamos. Es algo muy sencillo. Cuando nuestro hijo ya está listo, las fugas, por así decirlo, o los accidentes son muy mínimos. Si nuestro hijo está constantemente haciéndose pipí o caca, quiere decir que muy probablemente todavía no está listo. Y más, si nosotros tendemos a castigarlos o a regañarlos o a hacer muecas de hoy otra vez, o no en el carro, o estamos en la calle y chin, pues es todavía muchísima más presión para ellos y es más difícil que el proceso se fluya, que el proceso se dé como debería de darse, ¿no? Así es que por favor, no lo regañes, no lo reprimas, tampoco lo castigues, ni lo premies o lo chantajees de si vas al baño te voy a dar una galletita. No se trata de eso, se trata simplemente de dar un pasito atrás, por más miedo que a lo mejor nos dé de soltarlo, y confiar en que tanto este proceso como cualquier otro proceso, cualquier otra etapa en la vida de nuestros hijos lo van a lograr con o sin nuestra ayuda. La verdad es que ellos son sumamente sabios y de plano no nos necesitan. Nosotros somos los que por nuestra seguridad estamos muchas veces ahí encima de ellos, y especialmente en este tema a veces que presionamos tanto que si quieres ir al baño, ya hiciste, acabas de tomar agua, vamos a hacer, y es como al contrario. Incluso muchísimos niños, mientras más los presionen por esta etapa en la que se encuentran del yo solo, te van a dar la contra, y aunque tengan ganas y que a los 3 segundos se hagan pipí o se hagan caca, va a ser como bueno, al menos yo tomé mi decisión y no te hice caso porque me estabas presionando demasiado. Así es que muy importante confiar en el proceso, confiar en que se va a dar en el momento en el que se tenga que dar. No tiene que ser a los 2 años y no tiene que ser en el verano. Hay niños que lo dejan en el invierno, depende mucho de cada niño, y es importante que nosotros podamos reconocer, que nosotros podamos confiar en toda esta información. Así es que transmítele tu confianza y muéstrale muchísimo respeto, honrando el ritmo de cada uno de tus hijos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Espero que este video te haya gustado. Si tienes alguna duda, por favor, házmela saber en los comentarios. Dale like a este video, compártelo para que llegue esta información a muchísimas otras mamás y haya muy bonitas experiencias en cuanto a dejar el pañal y nosotros como mamás estar acompañando a nuestros hijos. Que tengas un bonito día y nos vemos muy pronto. Bye bye.